Bien, como nosotros estamos meditando acerca de lo que es la mente de Cristo y estamos mirando a la luz de un pasaje bien interesante que es Primera de Corintios capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 1, y la escritura nos habla de cómo el apóstol Pablo está trayendo un mensaje que es el mensaje de la cruz. Y ese mensaje de la cruz establece y nos dice, bendiciones mi hermana Edilma, que la sabiduría de los hombres jamás será igual a la sabiduría de Dios, y que la sabiduría de Dios es poder de Dios, amén. Y quedábamos meditando en este capítulo 1, ya lo hicimos desde el versículo 18, ahora vamos a mirar el versículo 22 al 25 de Primera de Corintios, y vamos a entender que la sabiduría de Dios, aunque es locura para el mundo, triunfa. Amén. La sabiduría de Dios triunfa, es la que se complace el Señor en que sea recibida por nosotros. Y dice la escritura, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Y estábamos mirando a través del pasaje que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y aquí habla de dos grupos de personas. Uno, los judíos, y los otros, los griegos. ¿Y qué decían los judíos? Los judíos decían, deme señales, hábleme de las señales de que el gran libertador, el Mesías, ha venido por nosotros a quitar el yugo de la esclavitud del imperio romano. Muéstreme esas señales. Y Pablo dice, no, solamente hay una señal, y se llama el mensaje de la cruz. Y realmente su deseo de liberación no era malo. Lo que era malo y lo que ellos hicieron mal fue rechazar la forma en que Dios los iba o los quería liberar. Rechazar la forma en que Dios estaba obrando para hacer que esa liberación fuese cumplida. Y ellos no admitían que fuese a través de un Cristo que iba a ser crucificado, o que un Cristo que fue a la cruz, un Cristo que fue humillado. Ellos querían señales potentosas, señales grandes, fuertes, de que Él llegase a derribar todos los imperios de la tierra. Pero el Señor dice, no. Esa es la sabiduría de los hombres. Yo lo voy a hacer en la sabiduría y en el poder de Dios. Por eso la mente de Cristo no es diferente a la mente humana. Esa mente donde queremos ponerle lógica, entendimiento, razonamiento, argumentos. El Señor dice, la mente de Cristo tiene que procesar la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Ahora, ¿qué pedían los sabios de ese tiempo, que eran los griegos? Pues los griegos valoraban muchísimo la sabiduría, y para ellos la sabiduría era expresada en términos altos, académicos, filosóficos. Ellos no valoraban la sabiduría expresada en un mensaje de la cruz. Su deseo de sabiduría no era malo, pero lo malo era rechazar la sabiduría de Dios. Y por eso Pablo le dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Es decir, yo no les voy a traer otro mensaje, yo no les voy a presentar otra cosa, sino que hay un Mesías, pero ese Mesías fue crucificado. Ese Mesías fue llevado a la cruz, pero la obra de la cruz es la libertad, y la obra de la cruz es la mayor sabiduría de Dios en nosotros.
Entonces, para ellos, hablar de Cristo, del Mesías, significaba poder, esplendor, triunfo, honor, ¿cierto? Pero cuando se hablaba de un Cristo crucificado, entonces significaba debilidad, significaba insignificancia, derrota, humillación. Y esas razones que Cristo crucificado para ellos era el mayor contraste de lo que ellos estaban pidiendo. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, para ellos era tropezadero, no está hablando del traspié, ¿cierto? Sino que era realmente como una vergüenza para ellos, era algo que no les parecía lógico, porque lo de Dios no tiene mayor lógica, hay que recibirse con la mente de Cristo. Amén. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros debemos de abrazar la cruz de Cristo, predicar a Cristo crucificado. Voy a colocar un ejemplo para ilustrar de pronto cómo el mensaje de la cruz se ha diluido. Y dice que en un gran púlpito se colocó una frase muy célebre que decía, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Una iglesia fuerte, con unas palabras fuertes. Ese título debería estar en todos nosotros. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero dice que pasó el tiempo y ellos fueron perdiendo la pasión por Jesús y por su evangelio. Y eso hizo que la hierba creciese. Y en ese letrero grande que decía, nosotros predicamos a Cristo crucificado, quedó solamente, nosotros predicamos a Cristo. ¿Por qué? Porque se perdió la vehemencia, el fervor, la pasión por el evangelio, por la cruz, por el mensaje de la cruz. Y es ahí donde el secularismo, el humanismo, las corrientes filosóficas han hecho que se pierda la pasión de la predicación de un Cristo crucificado, pero también de un Cristo glorioso y vivo, y ha hecho que se mengue esa predicación. Por eso la hierba siguió creciendo y ya no solo tapó la parte crucificado, sino que quedó el aviso solo diciendo, nosotros predicamos. ¿Y por qué? Porque predicaban de la moral, predicaban de el bienestar, predicaban de las 5 leyes para el matrimonio feliz, predicaban de todas las cosas, de la ética, ¿cierto? Y quedó siendo nosotros predicamos. Pero no paró ahí, la hierba siguió creciendo y siguió avanzando y ya ni siquiera quedó nosotros predicamos. En esa iglesia solo se leía nosotros. ¿Y cuál es la iglesia del nosotros? Es la iglesia de la reunión social, es la iglesia donde todo lo que se hace es acerca de nosotros, como a nosotros nos gusta, como nosotros lo queremos hacer, como a nosotros nos parece, como a nosotros hacemos que la gente se sienta bien, que vengan y que no fallen, como a nosotros nos parece. Cuando esa virtud de predicar el mensaje de la cruz mengua, entonces no queda nada acerca de Dios. Y queda solamente la iglesia de el nosotros. Y realmente es que Cristo es tropezadero. Escándalo para aquel que no quiere verlo por la sabiduría de Dios, por la sabiduría del poder de Dios, sino que lo quiere ver en su condición, de su filosofía, de su argumento, de su forma de pensar. Y eso fue lo que hizo que estos grandes grupos de los judíos y de los griegos no pudiesen ver plenamente a Cristo el Señor. Y realmente Pablo, el que ahora está escribiendo esta verdad, él también lo sufrió en sus primeros tiempos.
Él también era judío, era un seguidor espléndido de la ley, conocía todo el Antiguo Testamento y él también esperaba un Mesías. Y él también sufre como la frustración de ver que no es así. Y entonces él dice, ahora yo me voy a ser perseguidor de esa iglesia, voy en contra de esa iglesia, voy buscando que esa iglesia desaparezca. Y es ahí donde él se hizo perseguidor de esa iglesia, hasta cuando el Señor se lo confrontó allí en el camino a Damasco. Y ahora lo que él dice es, ¿sabe qué? Por eso él expresó y dice, yo todo lo que tenía por riquezas, yo todo lo que tenía por sabiduría, yo todo lo que tenía por conocimiento, lo tengo ahora por basura, con tal de conocer, de recibir la verdad, la revelación de Cristo en mi vida. Por eso es que el versículo que es de 25 dice, porque lo insensato de Dios, es decir, lo más débil que era estar en la cruz, lo más insensato que era ir a morir por los hombres, para salvar a los hombres, Dios lo hace muy fuerte, porque en esa debilidad y en eso insensato que estaba haciendo Cristo, era donde estaba la virtud de la salvación de nosotros, los hijos de Dios. Todo aquel que ha hecho que la salvación llegue, no por la sabiduría del hombre, sino por el abrazo a ese dramático acto de amor en el cual hizo que el Hijo de Dios fuese a la cruz a entregarse por nosotros y darnos la vida eterna. Por eso Pablo dice, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría. Si tú y yo tenemos a Cristo, tenemos la mente de Cristo, lo dice aquí 1 Corintios 2:16. Y en esa mente de Cristo, Cristo está revelado. Y ya nosotros no creemos por la sabiduría humana, sino por la sabiduría de Dios en nosotros. Y es ahí donde el tesoro de la revelación de Cristo se hace preciso a nosotros. Y hay cosas que tú estás entendiendo, que el Señor te está revelando, que tú estás predicando, que los hombres te van a decir, pero ¿y qué? Y entonces tú dices, es la gracia que viene de la sabiduría de Dios. Y Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Amén. Dejamos aquí esta meditación entendiendo que Dios quiere que nosotros amemos esa verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que aunque no hayan señales, que aunque no haya mucha elocuencia, nosotros sabemos que Cristo es en nosotros, que tenemos la mente de Cristo y que con la mente de Cristo tenemos la sabiduría de Dios que nos revela a Cristo en nosotros, y que entonces Cristo es en nosotros poder de Dios y Cristo es en nosotros sabiduría de Dios. Amén. Y por eso vamos a mirar mañana en nuestro devocional que Dios hace que a través de esa sabiduría Él escoja para la salvación a personas que quizás no eran los mejores candidatos. Y eso lo vamos a ver mañana en nuestro devocional de las 6 de la mañana. Estén con nosotros, les esperamos. Vamos a estar orando para cerrar este tiempo y queremos orar al Señor en gratitud porque Dios se ha revelado a nuestras vidas, porque Dios se sigue revelando a nosotros, porque Cristo es en nosotros poder y sabiduría de Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, Dios. Gracias te damos, Señor amado, por este tiempo, Dios. Gracias por oír nuestras oraciones, Señor. Gracias porque nuestras oraciones, dice la palabra, que son a ti propicias. Tú no has agravado tus oídos, Señor. Tú escuchas nuestras oraciones, Señor amado. Hemos colocado nuestra nación en tus manos. Hemos colocado muchas situaciones que tú no ignoras. Tú las conoces, Señor.
Señor, pero hemos orado, Señor, pidiéndote, Dios, que seas tú, Dios amado, la respuesta a muchas de estas necesidades. Amado Rey precioso, confiando, estando seguros, creyendo que tú estás con nosotros, que tú estás con nosotros, y aunque pasemos por los valles y por las aguas, Señor, no temeremos, porque está escrito: el Señor estará con nosotros. Amén, y está con nosotros. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tú estás, Dios, en cada familia de las personas que se han conectado y de toda la iglesia que está en este tiempo reunida en diferentes lugares. Gracias, Señor, porque tú estás propicio, Señor amado, precioso, a los hermanos y a las hermanas, Señor amado, que han estado, Señor, en un tiempo de interceder a favor de otros, oh Dios. Pero también creemos, oh Dios amado, que el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Hay un mensaje aquí, dice: gracias a Dios por la fidelidad. Doy testimonio de una nueva contratación laboral. Aleluya. Bendito es el nombre de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Carito estaba en un tiempo de prueba, por decirlo así. Eso quiere decir que ya está contratado, ya está firmado el contrato, y Dios es bueno. Amén. Amén. Gracias a Dios por todo esto. Gracias a Dios por la salud. Hoy recibíamos testimonio de María Jenny Cortés, que Hugo Fernández, que fue traído de urgencia de La Plata aquí a Neiva, ya salió de UCI porque tenía una condición de salud muy delicada, tanto así que le tuvieron que colocar un catéter y filtrarle sangre con mucha urgencia, pues venía con una hemorragia terrible y estaba con unos signos vitales muy débiles. Pero ya hoy sale de esa sala de UCI y ha sido trasladado a un cuarto donde van a seguir el proceso médico, pero la mano de Dios se ha hecho visible. Amén. Ya en la vida de este hombre, porque Dios es bueno y Dios ama a todas las criaturas. Todos los hombres son amados de Dios y Dios desea la salvación de los hombres. Bendito eres, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Alabamos el nombre de Dios y le bendecimos a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Amén. Amén.